Autoridades que casan niñas. En los últimos 9 años se han registrado más de 2.000 matrimonios legales entre adultos y menores. Según datos que verificamos en la Junta Central Electoral, solo entre 2018 y lo que va de 2019 se han producido 259 matrimonios donde uno de los actuantes es menor. En el siguiente reportaje veremos uniones legales amparadas por las leyes del país, en donde los hombres superan por hasta 5 veces la edad de la persona con la que contrae matrimonio, pues se trata de adolescentes de 14 años que se unen a hombres de hasta 73. Uniones que incluso se han registrado en la iglesia. Matrimonios infantiles que contribuyen a aumentar las tasas de embarazos a temprana edad, la mortalidad materna, las deserciones escolares y muchos traen como consecuencia hasta el suicidio. Veamos. República Dominicana cuenta con la tasa más alta de matrimonio infantil en América Latina y el Caribe. Podemos decir que estamos un poco atrasados en relación a lo que sucede en el contexto regional por precisamente la importancia que tiene, tomando en cuenta que en nuestro país las estadísticas nos colocan en los primeros lugares, lastimosamente, de uniones tempranas, cerca de un 37% de mujeres que se han unido o se han casado cuando tienen menos de 18 años. O sea, las cifras son preocupantes, las consecuencias son graves, afectan los proyectos de vida, sobre todo de las niñas. Factores socioculturales, económicos y legales confluyen para que el país cuente con un 36% de niñas que se unieron antes de los 18 años y un 12.5% antes de los 15. Puede ser un tema socioeconómico también, sociofamiliar, de violencia extrema, o sea, hay muchísimos factores. ¿Te refieres al caso socioeconómico exactamente? A vulnerabilidad económica, vulnerabilidad de hogares en que hay un tema sensitivo a nivel económico y esas personas son vulnerables, o sea, niñas, adolescentes que no están al cuidado de sus padres, sino que tienen que trabajar los padres y están solos en una casa, por ejemplo, o que están a cargo de un abuelo o de una persona que no puede dedicarle el cuidado, la supervisión necesaria, o que han tenido deserción escolar por un tema económico. Es decir, son muchísimos los factores. Pero dentro de esos hallazgos lo que encontramos primero fue el 70% son autorizados por padres o madres por motivaciones de esa naturaleza, es decir, de que ya sucedió un hecho y ya hay que resolver y lo ven como unas alternativas para no cargarse de una situación, o que están embarazadas, que es una proporción bastante interesante, están embarazadas, o que lo ven como una posibilidad para mejorar la situación en el caso de los que son extranjeros, porque entienden de que el irse del país les va a resolver su situación, su futuro, por decirlo de algún modo. Ni siquiera Haití, con un 18% de matrimonios infantiles, posee un porcentaje tan alto. Al territorio dominicano le siguen países como Honduras, con un 34%, Guatemala con 30%, y Panamá, Cuba y Belice con un 26%. Pero, en adición a la preocupación de las uniones tempranas, hay un factor fundamental. ¿Con quiénes se unen nuestras niñas? Una investigación focalizada en las provincias donde nosotros trabajamos, que es San Juan, Azua, Barahona, ¿verdad? Entonces, en Barahona tocamos a Pedernales y en San Juan tocamos a Elías Piña. Y en esa investigación, de la muestra que nosotros tomamos, habían 10 niñas que estaban unidas con hombres mayores que ella, que le llevaban de 10 hasta 15 años. Esa es en la muestra que nosotros tomamos, ¿verdad? De esas 10 niñas que en ese momento nosotros hicimos la entrevista a profundidad de esas niñas, 9 estaban embarazadas. De acuerdo a una investigación realizada por Plan República Dominicana,
Estos matrimonios y uniones a menudo se llevan a cabo con hombres de mayor edad, más experimentados, con un mayor nivel educativo y mejor condición económica. Lo delicado de este tema es que no todas se tratan de las históricas uniones libres. También hay matrimonios civiles, lo que significa que en el Estado Dominicano contamos con leyes que amparan estas relaciones, calificadas por muchos como abusiva, incluso por expertos de la conducta humana. Definitivamente que cuando se habla de matrimonio entre una menor de edad y una persona mayor de edad, como es el caso que tú me preguntas, tiene muchas implicaciones psicológicas, emocionales y sobre todo hay una interrupción en todo lo que es el proceso psicosexual, del proceso evolutivo de lo que es la sexualidad del niño y del adolescente. Veamos qué dicen las estadísticas oficiales. Entre el año 2010 y 2017 se registraron 2.295 matrimonios civiles entre adultos y menores en toda la geografía nacional. Los casos más extremos corresponden a matrimonios con diferencias de edades de hasta 59 años. Y aquí se lo mostramos. En la base de datos de la Junta Central Electoral, encontramos el caso de un hombre de 73 años que se casó con una menor de 14 en Samaná. Asimismo, en Villa Isabela, municipio ubicado en Puerto Plata, encontramos la unión de uno de 68 con un adolescente de 14. Mientras en La Vega hallamos la unión de uno de 66 con una menor de 17. En Villa Tapia, un hombre de 65 casado con una menor de 17. En Atomayor, uno de 60 con un adolescente de 15. Santo Domingo Oeste, uno de 60 con una de 16. En el Distrito Nacional, en 2016, un hombre de 61 años contrajo matrimonio con una de 17. También en el distrito hallamos la unión entre un hombre de 60 y una menor de 17. En Tamboril, una unión de un hombre de 60 años con una de 17. Y San Rafael del Yuma, uno de 60 con una de 17. Lo que ocurre es que precisamente el oficial civil está amparado por una ley. Es la misma ley 659 que le otorga la facultad que ante esos supuestos, es decir, ante la autorización de los padres, ante la dispensa que se emita por un juez, que son las menos, esas casi nunca concurren, el Consejo de Familia puede hacerlo. Entonces él está avalado por una ley. Durante la realización de esta investigación, pudimos notar que la gran mayoría de las uniones se dan entre dominicanos. Sin embargo, también hay matrimonios con extranjeros y en estos casos son los de más edad quienes optan por casarse con menores. En el grupo de 70 y 60 años encontramos varios extranjeros casados con adolescentes, así como en el grupo de 50. Los principales son estadounidenses, pero identificamos además españoles, italianos, chilenos, canadienses, alemanes, franceses, ecuatorianos, incluso haitianos. Diferencias alarmantes de edades son lo que reflejan estas estadísticas de matrimonios con menores que recién dejaron la niñez. Como este ocurrido en Neiva entre un hombre de 51 años con una niña de 13. Y este otro en Montecristi entre un hombre de 25 y una niña de 13. De acuerdo a la ley 136-03, principio 2, se considera niño o niña a toda persona desde su nacimiento hasta los 12 años inclusive, y adolescente a toda persona desde los 13 años hasta alcanzar la mayoría de edad, es decir, 18. Entonces ya tú ves que si tú estás permitiendo por un lado que se casen adolescentes de 13 años de edad, sin poner, con mayores de edad, o con una persona 5 años mayor, ya tú estás legitimando un abuso. En las estadísticas que reposan en la Junta Central Electoral aparecen unos 27 matrimonios religiosos, en el que los hombres le doblan la edad a las niñas, como este ocurrido en Santiago en el 2012, donde el hombre cuenta con 36 años y la menor con 17. Este otro registrado también en Santiago entre un hombre de 38 y una menor de 17. Hombres que le llevan hasta 21 años a la futura esposa, por ejemplo, este de 36 con una de 15. El Código de Derecho Canónico estaba establecido
aunque la práctica es totalmente contraria por las situaciones de conflicto y de problemas que hay en el matrimonio, estaba establecido una edad entre 14 y 16 años, pero esto ha sido naturalmente superado en una forma, digamos así, clara y evidente en la Iglesia en toda parte. El artículo 1083 del Código de Derecho Canónico, pues era muy, digamos, flexible en ese sentido. ¿Por qué? Porque había condiciones también de tipo sociales y de tipo también familiares, educativos, culturales, etcétera, que llevaban a que, a pesar de esa edad tan baja, pues se diesen ciertas condiciones como para que perseverara ese matrimonio. Pero hoy en día la Iglesia, no, en ninguna parte creo, y estoy totalmente convencido, permite el matrimonio a edades de menores, digamos así. Es decir que en cualquier parte que vayamos se presenta un menor para contraer matrimonio por la Iglesia y le van a decir que no. ¿Por qué? Porque definitivamente los tiempos han cambiado y los tiempos que estamos viviendo son tiempos de mucha permisividad bajo el punto de vista sexual, y esto implica naturalmente todo un concepto de fracaso inicial de cualquier empresa que no esté matrimonial y familiar, que no esté avalada por una madurez que implica edad, implica madurez psicológica y naturalmente la madurez somática, anatómica, que facilita, o que facilita, no, que permite la procreación. A pesar de que en la Iglesia estamos claros de que el matrimonio no solamente es procreación. Las estadísticas que se puedan encontrar en la Junta Central Electoral, en el registro de matrimonio, amparado en la ley 659, sin duda no corresponden a la actualidad. Esa es mi convicción, y yo les pediría a cualquier persona que diga lo contrario, que haga una investigación actualizada. De acuerdo a la investigación de Plan, los hombres destacan entre las razones de sus uniones a adolescentes la poca experiencia de estas, lo que les crea un ambiente propicio para enseñarles, además de que exigen menos. Pero que además eso ellos como hombres se pavoreaban de que podían levantarse o que podían tener una jovencita. Entonces, cuando tú te pones a ver esa realidad, ahí hay todo un tema de machismo. Un hombre que quiere reforzar el machismo, que como hombre puedo tener a una jovencita, pero además puedo tener otra sucursal, entre comillas, como ellos dicen. Ella, como no tenían experiencia, fundamentalmente, ellos eran los que tenían que transmitirle esa experiencia con relación a cómo comportarse. Fíjate que también hay todo un modelo de masculinidad donde el hombre entiende que él tiene el control de la sexualidad. En el caso de las niñas se dan varias razones, entre ellas la pobreza extrema. Muchas de las familias, lastimosamente, se negocian a las adolescentes. Va el señor de la comunidad que tiene el colmado, va el señor o el viajero que viene, y como le quieren asegurar el futuro de las niñas, entienden que permitiendo esa relación se va a resolver el problema de la niña. Entonces, cuando tú ves eso, hay una negociación. Negociaciones que cuando son adultas les generan repercusiones psicológicas. Entonces, hay un doble mensaje de ambivalencia entre ese yo te quiero, te amo y te protejo, y luego entonces te expongo a una situación donde va a interrumpir tu desarrollo totalmente. Va a interrumpir no solamente la manera en cómo tú te relacionas, sino que también ya a grandes rasgos interrumpe todo lo que es tu proceso de vida, tu desarrollo intelectual, tu desarrollo cognitivo, el desarrollo de lo que sería el proyecto de vida que tú tendrías, porque están tomando una decisión por ti que todavía ni cuerpo, ni mente, ni de manera emocional el adolescente está preparado para eso. La psicóloga explica que producto de esta situación, las adolescentes, a veces ya en la adultez,
corren el riesgo de sufrir estrés postraumático, desarrollo de algún tipo de trastorno del estado de ánimo, principalmente depresión, bipolaridad y trastornos de la personalidad. El adolescente también se da cuenta que tanto lo que hicieron sus padres, conjunto con esta decisión, como con la otra persona que está accediendo a contraer matrimonio con el menor, luego se da cuenta que nunca fue amor. Y entonces ahí es que se siente engañado, se siente abusado, se siente manipulado y recae en las consecuencias psicológicas de un abuso sexual. Ya sea callar y aguantarse porque ya no tiene de otra. La culpa, realmente entiende que en algún momento, y las personas alrededor también se lo hacen entender, la decisión fue tuya. Nosotros no te obligamos, nosotros te dijimos, te aconsejamos, y todo eso entonces va creando una nube de culpa en esta persona que tiende también al otro eslabón, que es el de indefensión. Entonces luego también pueden ser personas que aún siendo adultas, tú la ves constantemente en periodos de regresión, de infantilización, de que no pueden asumir una autonomía real con su vida, de que dependen mucho. También esa sintomatología de dependencia extrema, aunque sea relaciones tóxicas, porque se creen que sin el otro no pueden vivir. Aquí vienen también esas ideas o conductas de autoagresiones, mutilaciones o ideas suicidas. Porque cuando llega un momento que la persona también se siente atrapada, se ha sentido engañada por sus figuras principales, por la persona con la que supuestamente convive y entiende que tiene pocos recursos para salir adelante, las personas con mucha inmadurez también y con pocos recursos, cuando hablo de recursos no hablo económico, hablo de recursos personales para solucionar problemas, para buscar soluciones, que también se da en el último proceso de la adolescencia, esas capacidades. Tú ves, cuando esta persona se ve atrapada, muchas veces la única opción que entiende que tiene, no porque quiera morirse, sino porque quiere salir de esa situación que no creó, el suicidio. Pero más allá de los posibles traumas psicológicos, aunque en el país legalmente se alcanza la mayoría de edad cuando se cumple los 18 años, para los ginecólogos la madurez de los órganos se adquiere a los 19. Y es que aunque la mujer comienza a madurar su eje reproductivo cuando ocurre su primera menstruación, no significa que todos sus óvulos hayan alcanzado la madurez. Cuando una niña de 9 años desarrolla, tú no puedes pensar que ella es adulta, porque ya desarrolló, como pensaban nuestros abuelos, sino que ella empieza un proceso de formación biológica para la maduración de toda la estructura de su cuerpo. Cuando una adolescente se embaraza, ¿cuál es el problema? Es que sus órganos todos están inmaduros, todos. Y el primer órgano inmaduro es el mismo útero que va a albergar ese embarazo que se acaba de producir. Basados en la explicación del ginecólogo, cuando el útero comienza a crecer no tiene todas las características para crecer de manera adecuada por la fibrosis que tienen sus fibras, por lo que necesitaría de estímulos y cuidados especiales si se trata del embarazo de una niña. Cuando empieza el crecimiento del huevo o del bebecito dentro del vientre, va a tener un útero inmaduro, fibroso, que no se va a crecer en la proporción de una mujer adulta y por ende las posibilidades de aborto son mayores. La ausencia de chequeos prenatales es otro de los problemas que enfrentan las menores embarazadas, pues muchas veces no tienen los nutrientes necesarios durante el embarazo y el resultado son niños con desarrollo psicomotriz e intelectual inadecuado. ¿Qué ocurre en el momento de la labor de parto? Que el útero, que dijimos ahorita que no tenía la capacidad suficiente para crecer de manera adecuada, que la niña no se nutrió de manera adecuada, va a tener como producto un niño con bajo peso, restricción de crecimiento o prematuro. 3 condiciones que agravan la situación de ese producto, de ese embarazo, para esa niña solo, vuelvo insisto, no, para todo su entorno. Cuando llega la hora de dar a luz, la adolescente cuenta con un útero que no tolera una labor de parto y aquí se presentan los riesgos de mortalidad materna y neonatal, ambas con una alta tasa en el país. Abortos mayores, niños con bajo peso y restricción de crecimiento y prematuro, mortalidad perinatal,
o neonatal. Y para la madre, la mortalidad viene por distocias de parto, por embarazos que nadie controló y por qué, ahí voy con la que era su pregunta inicial, la inmadurez de todos los órganos. Y cuando yo hablo de todos los órganos, estoy hablando de hígado, estoy hablando de riñones, estoy hablando de útero, estoy hablando de pelvis. La pelvis ósea materna se consolida después de los 19 años, es que comienza allá esos ligamentos a tener la posibilidad de expandirse adecuadamente. ¿Qué ocurre antes? Que la distocia de los partos son mayores porque la pelvis de una niña infantil, en una etapa infantil, es más pequeña. ¿Y qué tengo? Parto obstruido. ¿Y qué significa un parto obstruido? Es que esa niña no va a poder parir un producto que viene quizá de 6 o 7 libras por lo pequeña de su pelvis. ¿Y qué va a ocurrir? Que va a tener mayor posibilidad de desgarros, lesiones de vejiga y lesiones de recto, que va a simplificarse de una manera muy simple. La niña va a tener fístulas vesicales, fístulas vaginales y fístulas rectales. ¿De qué estoy hablando? De que esa niña normalmente, y lo ocurre mucho en África y países de Latinoamérica, va a tener incontinencia urinaria y va a estar saliendo orina por la vejiga y va a estar saliendo materia fecal por la vagina. Imagínese usted los olores, las infecciones que ahora va a tener esta niña producto de un parto distóxico con desgarro en una adolescente. Los principales problemas de las menores embarazadas se presentan entre los 10 hasta los 16 años y de 16 a 19, los órganos del adolescente están mejor formados, pero no preparados para un parto. La edad en la que el cuerpo de una mujer está apto para embarazarse es de 20 a 34 años. A pesar de esto, República Dominicana ocupa el 5º lugar en embarazos de niñas y adolescentes entre los países de América Latina y el Caribe. Al regreso veremos cuál es el lugar del país donde se registran más casos de matrimonios entre menores y adultos. Además, yo estaba estudiando, cuando lo conocí fue en el 8º grado, cuando me iban a dar las pruebas nacionales. Bueno, me sorprende a raíz de que yo decido mudarme con ella, porque yo estaba solo, necesitaba una mujer en mi casa. Hablaremos con una pareja que contrajo matrimonio cuando ella tenía 15 años y él 50. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Son muchos los expertos que afirman que un adolescente no está en capacidad ni física, ni económica, ni emocional de tener una relación formal como es el matrimonio. Aquí nuestras leyes cuentan con excepciones que lo permiten y como consecuencia hoy vemos hombres legalmente casados con menores de hasta 13 años de edad. Un acto que para muchos incurre en un abuso sexual. En los últimos 5 años, el comportamiento de los matrimonios entre adultos y menores ha sido el siguiente: 183 en 2014, 186 en 2015, 196 en 2016, 166 en 2017, 127 en 2018 y 71 en 2019. Santiago es la provincia del país que registra la mayor cantidad de estos casos. Le sigue Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Moca, San Francisco de Macorís y Baní. En mi caso, cuando vienen que con el acto, tienen que los padres estar presentes en el momento de la celebración del matrimonio. Esos requisitos están también formulados en la Ley 659, las disposiciones sobre la ley de los actos de la vida civil de nuestra legislación. También hay que estar acorde con lo que establece el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Hay excepciones. Dentro de las excepciones de los menores para contraer matrimonio están el consentimiento de los padres
y que una menor de edad por sí sola no puede contraer nupcias. Tiene que ser por encima de los 15 años, que tiene que tener la menor. No solo eso, y como requisito primordial, porque un menor no tiene consentimiento propio, tiene que tener el consentimiento de los padres. Dice la ley de sus tiene una S, de los padres, madre, mamá y papá. Es lo primordial. No solo eso, tiene que dirigirse ante un notario público de lo del número para el municipio donde radica la menor y viven los padres, a los fines de hacer un acto notarial donde los padres firmen dando su consentimiento. Este oficial civil es el encargado de oficiar los matrimonios en la tercera circunscripción de Santiago, donde se registran la mayor cantidad de uniones legales en la provincia. En esos casos hay que ser muy objetivo en un momento de celebrar un matrimonio de esa disposición, pero dice la misma Constitución de la República que lo que la ley, hacer lo que la ley no manda, hacer lo que la ley prohíbe, que es un delito. En este caso, la ley no prohíbe, porque no te habla la edad, pero hay que ser objetivo. Y si en el momento de, no sé por dónde va el tema, pero prácticamente una menor de 15 con una persona mayor de 60, deja mucho que decir, pero imagínate, no se prohíbe. Sin importar la edad, el costo del matrimonio civil entre dominicanos es de 5.000 pesos dentro de la oficialía y fuera de la oficialía 12.000 pesos. Entre extranjeros y dominicanos tiene un costo en la oficialía de 10.000 pesos y fuera de 15.000. En Santiago hay lugares como Jánico que los casos de matrimonios no son tan frecuentes, pero también se han presentado. Un menor con un adulto son casos muy esporádicos, y si han venido aquí a la oficialía, lo primero que yo les sugiero es que agoten el proceso del tribunal correspondiente de niños, niñas y adolescentes. Y a veces es tan largo ese proceso que le va a durar a ellos 4 o 5 meses, que mejor esperan tener la mayoría de edad y resolver su asunto de su boda. Han habido casos, quizá habré casado 2 o 3 durante 6 o 7 años, donde los padres han comparecido para firmar el libro, ratificando ese consentimiento, y además han suscrito algún tipo de documento al respecto. En las estadísticas encontramos casos en Jánico de matrimonios de hombre de hasta 45 años con menores de 16. Allí se habla que una de las razones es con miras a viajar fuera del país. Tenemos la situación que los menores ya desde los 16 años tienen cédula. Yo soy muy cuidadoso, siempre observo lo que es la edad de los contrayentes para la celebración de las bodas. Jánico se encuentra prácticamente en el centro de la sierra, porque tenemos en un lado la Oficialía del Estado Civil de Sabana Iglesia y la Oficialía del Estado Civil de San José de las Matas. Y viceversa, es decir, que tenemos la afluencia no solamente de las personas de aquí, puramente de Jánico, sino de la sierra y otras personas que vienen de otros lugares, que si su expediente está completo, yo no tengo por qué ponérsela difícil. O sea, si están todos los requisitos de la ley, claro que esa boda se puede celebrar. A veces lo hacen por puros sentimientos, realmente, porque se han enamorado y los padres han consentido en eso, o se ha dado el caso que hasta hijos han tenido antes del matrimonio. Y hay una resolución, la 08, que contempla que si una madre está en gestación hay que darle cédula. O sea que, aunque la ley contempla la mayoría de edad a los 18 y algunos tratadistas han querido llevarla a los 21, se va a tener que legislar al respecto para fijar realmente que sea a los 18, que sea a los 21, pero en caso de los menores que sea más expedita la dispensa para ellos contraer matrimonio, porque realmente están teniendo familia desde los 12 o 14 años. Quizás se ventile un poco en esta zona lo que son los viajes. Las personas se aproximan más a veces a un asunto sentimental a lo que es un asunto material, pero eso escapa a nosotros. Y más en mi caso escapa porque yo le estoy leyendo un contrato donde yo simplemente voy a ver la manifestación de voluntad de las partes. Y algo más, nunca han habido casos entre menores
poquitos que se hayan dado, y entre adultos, de personas que se lleven una edad tan grande, o sea, como decimos aquí en Dominicano, van casi ahí. La mayoría de las menores que han contraído nupcias con adultos prefieren no contar su historia. En Santiago, una menor de 17 años accedió a hablar por teléfono y solo nos aseguró que lo hizo por amor. Contrajo matrimonio con un joven 7 años mayor y está a la espera de que éste le saque los papeles para viajar hacia Estados Unidos, donde residirán. En San Cristóbal, una joven que contrajo matrimonio con un hombre 35 años mayor que ella nos permitió ver una radiografía a futuro de lo que podría pasar con estos casos de menores casadas con adultos. Me casé con mi esposo actualmente, el señor Israel Ruiz. ¿Cuándo tenías cuántos años? Iba a cumplir 16 años. ¿Cuándo te casaste? Sí. ¿Y en qué curso estabas? Ya iba a entrar primero de bachillerato. Ahí continué mis estudios, aquí en la escuela de aquí, cursé 2 años. Luego me retiré porque estaba embarazada, continué estudiando embarazada. Porque regularmente en este tipo de relaciones, la persona mayor intenta embarazar rápidamente a la adolescente, porque eso es otra manera de controlar más. Una adolescente ya embarazada, para rehacer su vida, tiene que pensar en el niño. Entonces ya no solamente estoy pensando en mi papá, mi mamá. Cuando me doy cuenta que quizá mi familia primaria de origen también me engañó y me manipuló, entonces ya tengo un niño en que tengo que pensar. La joven a quien preferimos proteger su identidad confiesa que a los 17 años quedó embarazada de su primer hijo. Hoy, a sus 22 años, tiene 2 niños y no trabaja porque su esposo se lo impide. Yo estaba estudiando, cuando lo conocí fue en el 8º grado, cuando me iban a dar las pruebas nacionales. Yo era el número 1 y no aparecía en las pruebas nacionales. O sea, de ser la número 1 y ser meritoria en todos los cursos cursados, no aparecí. Y fue totalmente un shock, porque uno se prepara, desde el principio se prepara, estudia mucho, trabaja fuerte, duro para pasar con honores todo el tiempo y al final no aparece. Ahí conozco a mi esposo, a mi actual esposo. No, él no era mi profesor ni tenía prácticamente nada que ver. Él fue a dar las pruebas nacionales y así fue que nos conocimos. Esa fue la primera vez que tuvimos contacto, que hablamos de cómo tú estás, siente bien, no te preocupes, todo va a estar bien, no hay ningún problema, tú sabes que tú eres buena, que eres inteligente, y esa fue la primera vez que nos vimos. La joven, quien ha continuado estudiando y casi finaliza la universidad, lo que no es común en estos casos, nació en un campo de San Cristóbal, en una familia de escasos recursos en las que sufrió limitaciones económicas. Bueno, el acceso a la internet, a los teléfonos, como dice, a todo lo digital. Alimentación, ¿cómo era la alimentación? ¿A veces hacía falta o no? Bueno, sí, a veces la alimentación hacía falta, no todo el tiempo, porque mi papá y mi mamá siempre se preocuparon para que a mí y a mis 2 hermanos mayores nunca les faltara nada. En la actualidad, a su esposo, profesor de profesión, le da vergüenza decir abiertamente que a sus 50 contrajo matrimonio con una menor de 15. Edad. Yo soy de la misma edad que ella. Te podría decir usted de la misma edad que ella. ¿Sabes por qué te puedo decir eso? Que yo soy de la misma edad que ella. Porque yo le respondo a las condiciones de la edad que ella tiene y ella me responde a mí. Yo soy un poco mayor que ella, claro está. Es obvio eso y es lógico. Pero, ¿qué te digo? Cuenta en su humilde vivienda, donde lo visitamos, que por aquella decisión fue suspendido como profesor. Es que me casé con ella, me suspendieron, porque ella era menor. Ella era menor, me suspendieron. Tenía 16 años, iba a cumplir 16 años, me suspendieron. Entonces, ¿y por qué lo suspenden? ¿Cómo se da eso? Bueno, me suspenden a raíz de que yo decido mudarme con ella, porque yo estaba solo y necesitaba una mujer en mi casa. Yo tenía 10 años divorciado. Y yo estaba buscando otra, me iba a casar con otra muchacha, pero era doctora ella, con la que yo tenía cierto embullo en ese momento, pero perdón, decidí
no casarme con ella porque por asunto de estrategia, ¿sabes? De que uno como hombre, uno sabe cuando una relación le puede a uno crear una satisfacción o cumplir con cierto cometido o no cumplir. Relata que los padres le entregaron a su hija menor de edad sin inconvenientes y solo le pidieron que formalizara la relación con ella. Sí, estamos casados, tenemos acta de matrimonio y todo acá. ¿Y se casaron cuando ella estaba, o sea, de una vez se casaron? No, bueno, yo solicité a través de un abogado una carta en el Tribunal de Menores, la cual me fue otorgada inmediatamente, y con esa carta porque nos casamos. Cuando ella tenía 16 años. Ajá, correcto. Los padres de ella no me hicieron casarme con ella. Me pidieron que hiciera un besamano. En los campos, como tú a lo mejor sabrás, ya que están en los medios, hacen besamanos. Sí, los besamanos consisten en que tú le compras un vestido blanco a tu pareja después que tú estás uniendo con ella, y hace en la comunidad una reunión con los padres donde se brinda sancocho, comida, asisten los principales líderes de la comunidad, te dan consejos, hacen cantos, dan orientaciones, comen contigo, hablan contigo y celebran la unión contigo. Entonces eso es un besamano, eso lo hacen aquí. Entonces cuando la muchacha llega, se hinca en la puerta, la mamá es la que va y la para, aprobando su decisión de casarse, porque se casó, se aprobó con un vestido blanco, la levanta con la mano como señal de que ella está recibiendo, aún dando el paso que ha dado, de unirse a un hombre. Han sido muchos los intentos de legisladores y algunos representantes de la sociedad civil que defienden la niñez, de hacer entender que el Estado debe ser garante de derechos y más cuando se habla de niñez y adolescencia, y que por lo tanto las leyes del país deben quitar esas excepciones que hay para los matrimonios con menores de edad. Leyes que además presentan ciertas contradicciones en torno al tema. Cuando regresemos veremos cuáles son. Esas son de las discrepancias que existen en nuestra legislación. Por un lado, tú quieres proteger a la niñez y a la adolescencia, pero por otro lado, tú estás permitiendo que estén violentadas. Muchas de las adolescentes se unen a un adulto porque esperan cambiar su realidad económica, pero haciendo esto muchas veces, y lo dicen las investigaciones, no logran terminar sus estudios. El cónyuge la priva de su libertad y algunas han llegado a afirmar que se han salido de un infierno para vivir en otro infierno. El Congreso Nacional tiene que ser coherente, porque si usted en el 2003 aprobó un código para proteger a la niñez y a la adolescencia, no puede decir que en el año 2019 usted me está diciendo no, hay que todavía permitir que se casen las adolescentes. O sea, no es posible. Yo no estoy de acuerdo, particularmente de que existe el matrimonio entre menores, porque pudiera abrir una brecha en donde por ahí pudiera irse algún tipo de decisiones que no necesariamente serían la correcta. Creo que debería permitirse ya con una mayoría de edad. Y estamos esperanzados de que se aprobará dicha modificación para comenzar a erradicar el matrimonio infantil en nuestro país. Más de 50 diputados y diputadas de estas comisiones han solicitado la modificación del Código Civil en los artículos 142, 146 al 155. Estamos trabajando en esa modificación del Código Civil para erradicar completamente lo que es el matrimonio infantil. Que las niñas y niños o adolescentes ya, porque sería a partir de los 18 años. Si nosotros prohibimos a los menores que vayan a la discoteca, si prohibimos a los menores que voten en las elecciones, si prohibimos a los menores que tomen alcohol, ¿cómo le vamos a permitir entonces que se embarquen en una empresa tan compleja como es una familia o un matrimonio? La solución ideal es que se eliminen las excepciones para contraer matrimonio. O sea, que la edad mínima para contraer matrimonio sea 18 años de edad. Por debajo de esa edad que nadie se pueda casar. En las leyes dominicanas hay serias discrepancias en torno al matrimonio infantil. Por un lado,
El Código Civil y la Ley 659 establecen que la edad legal para contraer matrimonio es de 18 años, pero establecen unas excepciones, es decir, que pueden contraer matrimonio con autorización de sus padres los varones antes de los 18 años y las féminas antes de los 15, con una dispensa que puede conceder un juez. Pero por otro lado, el Código del Menor en su artículo 396 califica como un abuso sexual la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por un adulto o persona 5 años mayor, para su propia gratificación sexual, sin consideración del desarrollo psicosexual del niño, niña o adolescente, y que puede ocurrir aún sin contacto físico. Este Código de Niñez y Adolescencia establece una sanción para la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Eso quiere decir que toda persona que utilice menores de edad, vamos a decirlo en términos llanos, venda un niño para obtener retribución, venda un niño para favores sexuales y obtener una retribución a cambio, está cometiendo explotación sexual comercial de niños, que es lo que muchas veces se ve en estos casos de uniones tempranas o de estos matrimonios. Yo te permito que te cases con mi hija, pero que generalmente las niñas son las más afectadas o violentadas. Entonces, pero a cambio de eso tú me vas a arreglar la casa, me vas a tirar el piso, me vas a regalar la nevera, y eso te está favoreciéndote de un crimen. Si un adulto, si mal no recuerdo, dice saca de la casa de los tutores o guardadores de una menor de edad y la embaraza, y está penalizado con 5 años. Pero si esa persona se casa con esa chica embarazada, ya elimina la posibilidad de ser sometido a la justicia. También otra discrepancia. Esas son de las discrepancias que existen en nuestra legislación. Por un lado, tú quieres proteger a la niñez y a la adolescencia, pero por otro lado tú estás permitiendo que estén violentadas estas niñas y adolescentes, permitiendo que se cometan estos delitos encubiertos por la ley. En 2017, se logró modificar los requisitos en el Código Civil que avalan el matrimonio entre menores y adultos, y se establece que los 18 años es la edad mínima para contraer matrimonio, pero una decisión que pudiera resultar necesaria para proteger la niñez ha encontrado la oposición de algunos congresistas. Estas discusiones han llevado horas y horas en el Congreso. Lo que sucede es que hay una interpretación de un grupo de legisladores de que este tipo de modificación podría afectar a otros jóvenes. En el caso del matrimonio, sobre todo por la concepción de que se tiene, de que el matrimonio es para lograr que la familia pueda cuidar su honra si una niña queda embarazada. Lastimosamente, el que se tenga este tipo de apreciaciones y el concepto quizás un poco desvirtuado de lo que es la preservación de la familia y otros puntos que desde el punto ideológico siempre están en conflicto. Lo que a nosotros más nos preocupa es el hecho de que en estos momentos, bajo el amparo del Estado Dominicano, por autorizaciones de jueces y autorizaciones de padres, hay uniones y matrimonios de niñas de 15, 16, 17 años con hombres que le duplican la edad. La legisladora considera que mantener la ley de la manera actual se le envía un mensaje errado a la sociedad de que el matrimonio entre un adulto y una menor es una práctica correcta. Sabemos que cambiar la legislación no será la solución al problema que culturalmente ve como correcto o permite que este tipo de uniones de menores con personas mayores de edad en matrimonio sea normalizado. Sabemos que cambiar la legislación no logrará de la noche a la mañana un cambio en la cultura, pero sí estamos convencidos que el primer paso debe ser que el Estado dé ejemplo y que no permita que la gente perciba que este tipo de uniones son lícitas, son correctas y que el Estado las protege y las promueve. Y me cuesta mucho entender
las trabas que ponen los legisladores y legisladoras para evitar la protección de la niñez. No entiendo cuál es la justificación para no eliminar las excepciones al matrimonio infantil. El matrimonio de adolescentes es un tema preocupante, pero lo es más cuando la menor se une a un adulto. Esperemos que los legisladores tomen conciencia de algo que no se necesita de mucha explicación para entenderlo y modifiquen el Código Civil para que desde nuestras leyes se dé el ejemplo y se emita el mensaje de que el Estado no está de acuerdo con esto. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por el honor de su compañía.